Aleluya. Poderoso Dios, Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Voy a hablar de este tema que es de suma importancia porque tenemos que estar bien advertidos y tener mucho cuidado. Como tema, profetas del diablo. Escucha, profetas del diablo, y te voy a hablar haciéndote un enfoque acerca de una mujer que le profetizó a Saúl, pero era una adivina, era una mujer que consultaba con los muertos, con espíritus de panteones, y le dijo cosas para el futuro y le acontecieron. Pero dice esta mujer que aquí en la palabra acerca de esta mujer, que esta mujer hizo como que había sacado a Samuel de entre los muertos. Y eso es una mentira, porque cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios. Más el espíritu de Samuel, que era un espíritu de santidad, era un hombre santo de Dios. Y su alma había viajado al cielo. Su alma no se encontraba en el panteón ni su espíritu, ya que el espíritu de un hombre habla. Y Samuel ya había muerto. Su carne se había hecho polvo. Ya no tenía autoridad para hablar. Y quiero hablarte de esto. En primera de Samuel, capítulo 28, versículo 19, vamos a ver una profecía por medio de espíritu satánico, espíritu de adivinación. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Mire lo que le dijo el espíritu de error a Saúl. Lo engañó. Y lo que le dijo le aconteció, que lo iban a matar a él y al ejército de Israel y a sus hijos. Pero era un espíritu de error, no era Samuel. Porque el espíritu de Samuel ya había viajado al cielo, ya estaba con Dios. El alma de Samuel ya estaba con Dios. Y este mensaje para que tengamos cuidado, porque hay profetas del diablo con espíritu de adivinación, aunque sus profecías se cumplan, pero esas profecías no vienen de Dios. Hay profetas verdaderos, pero son escasos. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 1 al 6, vamos a ver el cumplimiento de esta profecía por medio de espíritu de adivinación. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Ahí se cumplió la palabra que el espíritu maligno le dijo a Saúl, que iba a perecer él y sus hijos y el ejército que estaba con él. Mire qué terrible. El Señor Jesús habló de estos falsos profetas. Mateo capítulo 24, del versículo 23 al 27. Hay tanta gente que está embelesada porque le están diciendo cosas y se le cumplen. Mateo 24, capítulo 24, del versículo 23 al 27. Entonces, si alguno os dijere: mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire qué tremendo. Jesús ya lo advirtió que iban a haber estos profetas del diablo engañadores. Y yo le voy a mostrar una muchacha. Así como hay muchos jóvenes hoy en este día con espíritu de adivinación, en este tiempo hay jóvenes endemoniados que profetizan por medio de adivinación, que no tienen el Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16. Y esto está dañando a muchas personas, porque ese espíritu lo va a llevar al infierno. Ese espíritu, esa administración, lo va a apartar de la gracia de Dios. Hechos, capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El mismo espíritu que tenía aquella mujer que le profetizó a Saúl tenía esta joven. Pero mire, algo que llama la atención, este versículo, que dice que era una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual, dice, daba gran ganancia. Aparentemente esta mujer era de bendición para otras personas, pero esas cosas se convierten en maldición. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Quizá les daba hasta el número de la lotería. Les decía cosas que se les cumplía a los seguidores. Como hay mucha gente que anda siguiendo hombres y mujeres para que le digan cosas que ellos quieren escuchar, que ellos quieren recibir. Solo lo que ellos piensan, lo que ellos quieren. Así hay hombres ahora dando profecías, complaciendo a la gente por medio de ese espíritu de adivinación. Pero eso va a llevar a la destrucción y al infierno a muchos. Esa fue la ruina de Saúl, el ver consultado con esa adivina. Número 1, tomó en poco en oír bien la palabra de Dios y luego después se fue detrás de esa adivina. Hechos capítulo 16, verso 16, mire esta joven. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, esto se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Decía el apóstol Otoniel en su enseñanza que quizás el pastor de una congregación, quizás en la congregación la hubieran puesto a recoger hasta la ofrenda. Porque decía, y dice que esto hacía por muchos días, diciendo que Pablo y Sila eran grandes hombres de Dios, que eran siervos del Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Mire, qué terrible, pero dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. No volvió a adivinar esa. El poder del Espíritu Santo le sacó el demonio de adivinación que tenía. Se acabó la ganancia de los seguidores de ella. Es que lo que no es de Dios no prevalece. Aleluya. Hay muchos ministros falsos profetas que se van a morir por estar profetizando por medio de espíritu de adivinación. Terrible. Dios los mata, Dios los destruye. Porque Dios no quiere que estos sigan dañando al pueblo de Dios, sigan estorbando en el pueblo de Dios.
Pero Cristo lo dijo, que es posible que engañen aún hasta los escogidos y que muchos serán engañados y que estos van a hacer grandes milagros y prodigios. Terrible. Vuelvo a leer Mateo 24, capítulo 24, verso 23 al 27. Las recomendaciones de mi Señor Jesús, que tengamos cuidado de estos falsos profetas del diablo. Entonces, si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, mire, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es que Cristo solo va a venir hasta las nubes en el aire. No va, cuando viene por su iglesia, no va a poner los pies en esta tierra. Por su iglesia novia. Lo esperamos, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que viene hasta las nubes en el aire, y que el Espíritu Santo nos va a levantar, nos va a llevar al encuentro con Cristo. Hasta esas nubes, hasta el aire. No nos dejemos engañar. Seguimos viendo profetas del diablo que Cristo nos profetizó. Hechos capítulo 13, versos 6, 7 y 8. Hechos capítulo 13, versos 6, verso 7, verso 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, verso 10, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Es que Dios los destruye, Dios los mata, los castiga a estos falsos profetas mentirosos. Dice que era falso profeta. Mire lo que dice el verso 6. Hechos capítulo 13, verso 6. Y dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús. ¿Usted cree que él iba a decir que era falso profeta? Él se hacía pasar como siervo de Dios. Pero Pablo, como era un profeta genuino de Dios, era un apóstol genuino de Dios, tenía los dones del Espíritu Santo, luego lo examinó y se dio cuenta que era falso profeta, que el poder que tenía no era de Dios, era del diablo. Por eso el tema se llama profetas del diablo. Hay que tener mucho cuidado con estos profetas, porque andan en las iglesias, están metidos en las iglesias, en las congregaciones. Ese es el peligro. Porque una ministración, una imposición de mano de estos falsos profetas lo va a confundir, lo va a trastornar a la persona y lo va a desviar de la sincera fidelidad de Cristo, del verdadero camino, de la verdadera doctrina. Por eso hay que tener cuidado. Hechos capítulo 8, verso 9 al 11. Vamos a ver otro falso profeta. El primero le tocó a Pablo y a este le toca ahora a Pedro. Hechos capítulo 8, verso 9 al 11. Aleluya. Así que había gran gozo. Aleluya, perdón. Hoy Hechos capítulo 8, verso 9, 10 y 11.
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Qué terrible, miren. Todo Samaria estaba engañado por este hombre. Él decía que tenía poder de Dios. Pero llegó la verdad por medio del apóstol Pedro. Pero cuando creyeron a Felipe, mire los apóstoles, Felipe y Pedro, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes imponían la mano? Juan y Pedro. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¡Ay, qué bárbaro! Diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este quería comprar el don del Espíritu Santo para hacer más plata, para hacer negocio. Así son los falsos profetas del diablo. Usan poderes satánicos para impactar a la gente y sacarle dinero. Así como este mago. Tremendo. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Lo descubrieron que era falso. Mucha gente ya no lo siguió, ya no creyó en él. Ya no creían en él, porque la verdad del evangelio llegó a través de Felipe y a través de Juan y Pedro. Es más grande el poder de Dios. Es más grande la sabiduría de Dios, la inteligencia, la revelación, el conocimiento y el entendimiento que Dios da a un verdadero siervo. Sobrepasa sobre estos profetas del diablo. Aleluya. Pero es tiempo, iglesia, de despertar. Hay gente que porque le están diciendo cosas y que se le cumplen, así como la muchacha divina y como la mujer que le profetizó a Saúl, andan detrás de esta gente. Pero si le predica la verdadera doctrina, le enseña la verdadera palabra de Dios, ya no la quieren. Si le hablas que Dios dice: sé santo porque yo soy santo, no les gusta esa palabra. Si les dice: conságrate a Dios porque Dios pide consagración, no les gusta. ¿Ah? Ese es el mensaje de Dios. Si les habla de que hay que estar preparado porque Cristo viene, que hay que dejar el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería, la drogadicción, alcoholismo, el homicidio, el homosexualismo, el lesbianismo, la seducción y todas esas cosas de pecado, lascivia, orgía. Si hay un ministro de esta talla hablando estas cosas, cae mal. Porque la gente ya no quiere oír la sana doctrina. Somos pocos.
que nos encanta que nos digan la verdad, porque la verdad nos ayuda a cambiar. La verdad nos llevará al cielo. Aleluya. La verdad va a limpiar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y nos va a preparar para que estemos aptos para la venida de Cristo. Cristo viene. Tenga cuidado con los falsos profetas, con esos que tienen espíritu de adivinación. Aunque se cumplan las palabras que dicen ellos, pero usted tiene que aprender a conocer quién tiene verdaderamente el Espíritu Santo, porque el enemigo tiene dones falsificados que aparentan ser de Dios, pero no son. Tenga cuidado en estos tiempos, amigo, amiga, hermano, hermanita en Cristo. No todo lo que brilla es oro. Dijo Otoniel Ríos Paredes, aún los tumores crecen. Usted, porque ve una iglesia grande con bastantes miembros, no crea que por eso puede estar el Espíritu Santo ahí. Hay iglesias grandes donde está el Espíritu Santo, pero no todas las congregaciones tienen verdaderos ministros al frente. Escuche esto es delicado. Samaria estaba siendo engañado por un solo hombre falso, profeta. La ciudad de Filipos estaba siendo engañada por una muchacha, una joven, oiga bien. Hay jóvenes ahora engañando a muchas personas con mentiras, con espíritus de engaño. Tenga cuidado. Jesús ya lo dijo en Mateo 24, del versículo 23 al 27, que hay falsos profetas, falsos cristos, y que harán grandes señales, prodigios. Cuidado con ellos. No corra atrás de esta gente. Busque la dirección de Dios. Busque la dirección de Cristo. Busque la guianza del Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad. Si usted anda atrás de adivinos, si anda consultando adivinos, usted se puede morir y se puede ir al infierno. Escucha esto. Tenga cuidado. Jesucristo pronto viene. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.